Cristóbal de Villalpando es considerado el pintor barroco más importante de la Nueva España, gracias a su originalidad, maestría, técnica y capacidad de invención. Fue uno de los pintores más fecundos de la Nueva España y contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Correa. Villalpando fue nombrado veedor del gremio de pintores y escultores en 1686, trabajo que consistía en vigilar la calidad de la obra y hacer los exámenes para los artistas. Por su prestigio, fue invitado por distintas órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos, jesuitas, carmelitas, y es considerado como el pintor más grande de su época. La obra que analizaremos de Cristóbal de Villalpando es La Anunciación de María y se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara, en México. La Anunciación de María es seguramente uno de los temas iconográficos más habituales en la historia del arte cristiano. Su representación pictórica sigue un modelo arquetípico en el que aparece la Virgen María vestida de azul en un interior arquitectónico y el ángel Gabriel irrumpiendo desde el exterior en el extremo opuesto de la composición. La Virgen puede estar sentada, de pie o arrodillada. Si está sentada, toma como modelo las imágenes imperiales. Es común encontrarla sobre un trono con escabel guarnecido con pedrería y vestido con almohadones. Si su posición es de pie, es una muestra de respeto ante el emisario divino. Y cuando está arrodillada, es en señal de humildad al escuchar la palabra del ángel. El ángel Gabriel suele sujetar un báculo como símbolo de su poder delegado. Puede rematar en un pomo o una cruz, atributo que en los siglos del gótico podía sustituirse por una flor de lis, aludiendo a la pureza de la Virgen, o a una rama de olivo como símbolo de paz. Sobrevolando estas dos figuras se distingue siempre una paloma blanca que simboliza al Espíritu Santo, y en ocasiones también unos rayos u otros elementos alusivos al poder de Dios Padre. Además, la escena se completa con otros símbolos, un jarrón con flores o una rama de azucenas, que hacen referencia a la pureza, inocencia y belleza de la Virgen María. El jarrón entre ambas figuras es un atributo propio de la Anunciación gótica. Las flores también pueden ser una referencia de la primavera, estación en la que se produjo este hecho. Su origen pudo estar en el jarro de agua que llenaba la Virgen cuando escuchó las palabras del ángel junto al pozo. No siempre presentan el mismo estado de floración, capullo o semiabierta o abierta. Aunque en algunas representaciones la acción transcurre en un escenario indefinido y apenas ambientado, en la tradición bizantina tiene lugar en el exterior, entre arquitecturas que simbolizan el templo y la ciudad de Nazaret, y la Virgen puede estar junto a un pozo. Épocas posteriores sitúan a la Virgen en un interior que puede ser un templo, una estancia palaciega o una habitación burguesa, donde el mobiliario aporta familiaridad a la escena. La estancia puede estar cerrada, haciendo referencia ritual a María como puerta del cielo, y la presencia de ventanas, además de ser un elemento que aporta realismo, se convierte en un símbolo virginal porque, igual que la luz, atraviesa el cristal sin dañar. Por sus características, la escena de la Anunciación es una de las que mejor representó un gran repertorio de emociones. Durante el Renacimiento se llegaron a configurar hasta 5 tipos iconográficos distintos: reflexión, interrogación, sumisión, mérito o perturbación, dependiendo de la reacción mostrada por la Virgen María ante el mensaje comunicado por el ángel Gabriel.
A pesar de ser un tema tan numerosamente repetido en el arte cristiano, no todas las anunciaciones son iguales, porque no todas representan las mismas emociones sobre el famoso episodio narrado en el Evangelio de San Lucas. En la versión realizada por Cristóbal de Villalpando, corresponde al barroco novohispano. Esta época representa para muchos el triunfo de la Contrarreforma en América y la síntesis cultural de la sociedad colonial. Esto se refleja en algunas diferencias con las versiones de la Anunciación europea, tanto compositiva como iconográfica. El barroco novohispano se distingue por la inclusión de elementos temáticos del Nuevo Mundo, un decorativismo mucho más exacerbado, una gran monumentalidad y la ornamentación abundante conocida como horror vacui o miedo al vacío. Un ejemplo de ello es la Capilla del Rosario de Puebla, en México. Aproximando ambas obras, salta a la vista la decoración de la bóveda representada en la Anunciación, que es similar al trabajo de yesería de toda la bóveda de la capilla. Esta obra, realizada sobre lienzo pintada al óleo, tiene una composición piramidal, tomando como punto más alto la corona que porta el personaje que representa a Dios Padre en su acepción de Salvator Mundi. El canon se conserva, el ángel a la izquierda portando una vara con 3 flores de azucena y la mano derecha la lleva sobre el plexo solar. Su atuendo es una dalmática rojo carmín con bordado en el cuello con hilos de oro y piedras preciosas, y despliega un paño azul y un faldón verde olivo. Lo novedoso en esta representación es que se encuentra hincado sobre una nube de color rosa con azul. En el caso de Caravaggio, también lo sitúa sobre una nube. La figura de la Virgen María realiza una leve genuflexión y su postura es una sutil aceptación con la mirada baja. Nos deja saber que no lo ve, pero sabe de su presencia, porque su mano señala hacia arriba. Está sentada y sus pies reposan sobre un escabel forrado con tapiz. Sobre su cabeza se trasluce el nimbo y un velo color dorado que cubre su cabellera parcialmente. Sobre su rodilla derecha yace un libro abierto. En un primer plano se advierte una parte de mueble labrado en madera y sobre él una vela de canutillo encendida, significando la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de ese proceso divino. Sobre ellos se observa un sol que resplandece. Por favor, no compares este sol con el sol de los Teletubbies, gracias. Otro elemento interesante es la paloma de alas abiertas que sale de una mandorla iluminada de rayos descendentes, que a su vez está rodeado de 9 figuras infantiles que portan paños de colores y alas. En un tercer plano se advierte 9 pisos con forma cónica abovedada semicircular que aumenta su circunferencia con diversas figuras humanas a proporción, con vestiduras variadas en colores, los cuales predominan azul, verde y rosa carmín. Estos 9 círculos corresponden en angelología a los serafines, los querubines, tronos, dominaciones, virtudes, ángel guardián, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Como siempre, te pedimos que dejes tu like, te suscribas y no dejes de ver todos los demás videos del canal de Aprendiendo Arte con la Baladón.